importante, nos interesa lo que es las ventajas e inconvenientes de la biorecuperación, ¿ya? Si algo me estoy saltando, en el transcurso de la materia lo vamos a ir solventando porque va a repetir las técnicas anteriormente no explicadas posiblemente, ¿ya? Y por favor, estos son los últimos 6 que voy a admitir, y los demás que ingresen van a esperar hasta a la segunda parte, ¿ya? A la segunda apertura de clase. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es ventajas e inconvenientes de la biorecuperación, vamos a hablar de que la biorecuperación es una técnica o es un método de recuperar aguas superficiales, aguas subterráneas, suelos contaminados con diferentes tipos de productos, que es muy amigable al medio ambiente, con referencia a los tratamientos o en contraposición a los tratamientos que son físicos o que son químicos y que son empleados también para el tratamiento de aguas y de terrenos contaminados. Entonces la tecnología de la biorecuperación tiene mejores ventajas frente a estos procesos. Si nosotros hablamos de un objetivo de la biodegradación o biorecuperación o la bioremediación biológica, es la eliminación o transformación de contaminantes tóxicos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con las otras tecnologías que son los tratamientos físicos y químicos? Como la aireación, absorción, sobre carbón activo granulado, solidificación, estabilización, lavado al terreno y eliminación en vertederos. Estas tecnologías que son físicas y químicas, lo único que hacen es trasladar los contaminantes a un medio o ubicación diferente, ¿sí? Si nosotros hablamos la absorción sobre el carbón activado, ¿qué es lo que está haciendo el carbón activado? De la fase gaseosa que se encuentra el contaminante, lo está traspasando a la fase sólida, Y si nosotros hablamos de contaminantes tóxicos y referente a la eliminación sobre vertedero, estamos confinando o estamos trasladando el contaminante de un lugar a otro lugar, ¿sí? Que es lo que hacemos nosotros diariamente, ¿no? Generamos residuos sólidos en nuestro domicilio y toda esa contaminación que tenemos en nuestro domicilio es trasladada al relleno sanitario de Santa Cruz, que se encuentra ubicado en San Juan de los Jundos, ¿sí? Entonces, eso estamos hablando. Si nosotros hablamos el lavado de terreno, entonces, el contaminante que se encuentra en la fase sólida pasa a la fase líquida. Y así solamente estamos trasladando de un medio a otro medio, o de un lugar a otro lugar, ¿sí? Eso hacen los tratamientos físicos y químicos frente a la biorecuperación, que hace la eliminación y transformación de los componentes de los contaminantes tóxicos. Habla de que se supone que es una tecnología relativamente sencilla en comparación con gran parte del restos de tecnologías que son los procesos físicos, los procesos químicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la biorecuperación in situ o la biorecuperación ex situ, puede llevarse a cabo con una alteración del emplazamiento de emisiones volátiles. Entonces, si nosotros tenemos componentes o hidrocarburos pesados o livianos, especialmente el liviano, vamos a tener emisiones volátiles rápidas en función de las condiciones climatológicas, y estos compuestos volátiles ponen en riesgo la salud de los residentes cercanas a las poblaciones. Es por eso que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, cuando solicitan un informe de un derrame en cualquier parte o en cualquier área de nuestro territorio nacional, una de sus preguntas es, por ejemplo, la proximidad de la vivienda más cercana al impacto, o población, o cuerpo de agua más cercano, si son afectados, ¿sí? Entonces pone en riesgo la salud de los residentes en las proximidades
en las proximidades del evento, donde se está realizando el tratamiento, la biorecuperación in situ, y también a los trabajadores a pie de la obra, ¿sí? Entonces pone en riesgo su salud a los pobladores cercanos a la actividad de la biorecuperación in situ y como también a los trabajadores que están trabajando en obra, ¿sí? Y estos son los compuestos orgánicos volátiles, que son los que van a causar este riesgo a la salud. Los inconvenientes de la dificultad existente de predecir su comportamiento y la dificultad que supone la extrapolación de escalas de ensayos de laboratorio a ensayos de planta piloto, ¿sí? Fíjense, acá hay una parte muy teórica. Dice que es la de predecir su contaminante y la dificultad de extrapolación. Entonces, han hecho ensayos que se han llevado a escala de laboratorio, está la escala de laboratorio, y para su escalamiento de pasar de laboratorio, planta piloto y de planta pilota a escala real, dice que hay problemas en su extrapolación para predecir el comportamiento. Sí, el comportamiento es totalmente diferente en laboratorio, a escala piloto y a nivel real, a escala real. El éxito depende de la destreza de los operadores para crear y mantener las condiciones ambientales necesarias para el crecimiento microbiano. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos tener un éxito en la biorecuperación, ya sea éxito o in situ o éxito, entonces mucho va a depender de la destreza de los operadores para el control de los parámetros ambientales que se encuentran dentro de los rangos permisibles para dar las condiciones ambientales necesarias para el crecimiento microbiano y que este crecimiento microbiano pueda degradar o eliminar los contaminantes tóxicos o transformar. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la destreza de los operadores para mantener las condiciones ambientales, estamos hablando de mantener el pH, la humedad y temperatura, que son los 3 factores más importantes, como también la conductividad eléctrica, ¿no? Esos 4 factores, como también para mantener la relación carbono-nitrógeno-fósforo, para mantener condiciones nutricionales las necesarias para el crecimiento microbiano. Y las condiciones de temperatura y humedad juegan un papel muy importante en el hecho del crecimiento microbiano, ¿ya? Entonces, lo que hablábamos acá, fíjense, ¿no? Lo que decía, ¿no? Los microorganismos son muy sensibles a las temperaturas y pH, ¿sí? pH, toxicidad y concentración de contaminantes, humedad, concentraciones de los nutrientes, concentración de oxígeno, una disminución de la actividad microbiana se traducirá en la disminución de la velocidad de degradación, prolongando la duración del tiempo de tratamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros no controlamos estas condiciones ambientales que hemos dicho, que es la temperatura, el pH, la humedad, la conductividad eléctrica, estamos hablando de la concentración de nutrientes o la relación de nutrientes, y nosotros sabemos que la biorecuperación se realiza en vía aerobia. Entonces, mantener las condiciones necesarias de oxígeno, si nosotros no mantenemos, se va a traducir en que va a haber una disminución en la velocidad de degradación del contaminante. Y vamos a ampliar los tiempos de tratamiento. La duración del tratamiento va a ser mucho mayor, trayendo posiblemente consecuencias económicas o malestar en la población que se encuentra cerca de la biorecuperación que se está haciendo in situ. Entonces, acá hablamos, si la actividad microbiana se detiene, la reanudación del proceso puede resultar extremadamente difícil. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto cuando se detiene la actividad microbiana? Quiere decir de que toda la biota presente que está adaptada a ese medio o la biota específica que se ha generado manteniendo las condiciones ambientales, ya se encontraban aclimatadas. Entonces, al detenerse la
la actividad microbiana, entonces todo esta biota presente puede desaparecer o pasar a un estado de latencia. Y para reanudar nuevamente este proceso resulta difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, una de las formas de reanudar este proceso es introducir nuevamente microorganismos ya adaptados a ese medio para iniciar el proceso de degradación. Mantener las condiciones, dar las condiciones ambientales para que nuevamente inicie el proceso de degradación de los contaminantes tóxicos. A medida que los niveles de contaminación disminuyen, la velocidad de degradación se reduce. ¿Sí? Y los microorganismos pueden cambiar, adoptar otras fuentes de energía o detener el crecimiento por completo. En tal caso, la biorecuperación podría no ser suficiente como tratamiento de emplazamiento, entonces sería necesaria la aplicación de otra tecnología de tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este punto? Es complicado, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en la biorecuperación? A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que hacemos en la biorecuperación? ¿Por qué la biorecuperación? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en la biorecuperación? ¿Qué es lo que hacemos? Recuperación de suelos y de agua contaminadas a través de microorganismos o plantas. Ya, pero ¿qué hacemos con los microorganismos? O sea, debemos entender nosotros de que... ¿Quién ha sido el que contestó la pregunta? John Henry Saucedo. ¿Quién? Saucedo John Henry. Ya, Saucedo, a ver, Saucedo. Si usted siembra semillas de maíz, ¿qué cosecha? Maíz. Granos de maíz, ¿no? Mazorca de maíz. Si siembra, hace almácigos de tomate, de pimentón, de lechuga, al final va a cosechar lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la biorecuperación? Nosotros tenemos que aprender de que la biorecuperación es la siembra de microorganismos. Es la siembra de microorganismos para eliminar o reducir o transformar contaminantes en dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Dando estas condiciones ambientales, sembrando microorganismos para cosechar un suelo libre o exento de contaminantes. ¿De acuerdo? De una forma simple. ¿Ya? De una forma simple. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, entonces, los niveles de contaminación disminuyen. Entonces, ¿qué le estamos quitando nosotros a los microorganismos? Si nosotros hablamos de hidrocarburos, estamos quitándolo el carbono, que es la fuente de energía en el anabolismo y catabolismo para sintetizar materia orgánica y tener nuevos microorganismos. Entonces, si nosotros no tienen fuente de energía, entonces la velocidad de biodegradación se reduce y los microorganismos pueden cambiar. Entonces van mutando los microorganismos y adecuándose a los nuevos medios y comienzan a adoptar otra fuente de energía para su crecimiento completo. Y esta nueva fuente de energía es la lisis o muerte. Entonces, durante la lisis o muerte, los microorganismos exponen sus nutrientes para que esta mutación y que este cambio de microorganismo lleguen a alcanzar su crecimiento completo. En tal caso, la biorecuperación no puede ser suficiente. Entonces ya no es suficiente, se detiene y nosotros lo vemos todo el tiempo cuando hacemos estos procesos. ¿Sí? Entonces, habría que darle una nueva fuente de carbono amigable, pero no quiere decir que nuevamente lo vamos a contaminar el suelo. Entonces podemos introducir ahí una fracción de acerrín para que tomen ese carbono y puedan con el carbono de los hidrocarburos puedan llegar a disminuir o colocar un tipo de estircol vacuno, introduciendo nuevos microorganismos que estén adaptados a un carbono más liviano
y puedan atacar y disminuir totalmente y entrar en los límites permisibles estos procesos de biorecuperación. Ya muchas veces no podemos explicar el por qué se paró, por qué se detuvo el proceso, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Porque los niveles de contaminación han disminuido. De ahí necesitamos otra fuente de carbono, otra fuente de energía para que los microorganismos sigan funcionando. Por último, conlleva un empleo relativamente considerable, el de tiempo. En general, el tiempo necesario para regenerar un emplazamiento depende de la velocidad a la que los contaminantes son degradados, ¿sí? Entonces, para eso nosotros más adelante vamos a ver la cinética de degradación y estimar los tiempos que deben ser tomados en cuenta para en un emplazamiento no tener que regenerar en bastante tiempo, ¿no? Y para eso va a depender del coeficiente de desoxigenación o coeficiente cinético de degradación biológica. Factores que afectan a la biorecuperación. Acá tenemos, ¿no? Se clasifican en 3 grandes grupos. Tenemos los medioambientales, los físicos, químicos. El mayor gasto en un proceso de biorecuperación se produce en el control de los parámetros del sistema operativo. ¿Sí? Los parámetros del sistema operativo ya estamos hablando de que son temperatura, pH, humedad, conductividad, nutrientes, oxígeno, ¿sí? Densidad aparente. Hay muchos factores que deben controlarse, y estos factores se hacen a diario. Por lo tanto, se debe tener un personal a diario que haga todos estos análisis in situ, que vea estos parámetros del sistema operativo, ¿ya? Factores ambientales. Dicen, ¿no? Son aquellos que proporcionan las condiciones óptimas para el crecimiento de los microorganismos que llevan a cabo la biorecuperación, ¿sí? Son los que proporcionan las condiciones óptimas, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de los cambios de temperatura, pH, disponibilidad de nutrientes, oxígeno y humedad, ¿sí? Esos son los factores que condicionan el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Entonces, por tanto, determinadas especies de organismos, las cuales poseen un rango óptimo y característico entre el cual crecen más rápidamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes conocen y saben muy bien y perfectamente, le han explicado posiblemente en algunas otras materias, ¿sí? Que hay un rango de crecimiento de temperatura y óptimo para las mesófilas, para las termófilas, ¿no? Dan rango de temperatura, ¿ya? Que si se salen de esos rangos, entonces ellas ya no van a persistir y van a prevalecer las otras especies. En los sistemas no biológicos, la velocidad de reacción generalmente aumenta con la temperatura. Sin embargo, los microorganismos tienen regiones de temperaturas óptimas y temperaturas por encima de las cuales la actividad microbiana se detiene. Es lo que le acabo de decir, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos rangos de temperatura nosotros debemos controlar. Y eso se hace a diario. Dicen, ¿no? Las bacterias de un terreno actúan en intervalos de 5 a 40 grados centígrados. Aunque la temperatura óptima dentro del rango depende de cada especie, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber seleccionar la especie que nos va a degradar cierto tipo de contaminante, ¿sí? Cierto tipo de contaminante, presente en el suelo o presente en el agua. Acá tenemos, por ejemplo, los mohos y levaduras realizan mejor su cometido con valores de pH bajo a pH neutro o básico. Fíjense. Mohos, dice, ¿no? Estamos hablando de pH bajo, de pH totalmente ácido, después se va a una zona neutral y luego se va a una zona totalmente alcalina, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las condiciones del terreno, entonces los mohos y las levaduras se van a ir acomodando. La mayoría de los microorganismos se desarrollan mejor dentro de los pH de 6 a 9, encontrándose las condiciones óptimas para el crecimiento entre 7 y 8. ¿Sí? Entonces, nuestras condiciones de crecimiento va a ser de 7 a 8. Por lo tanto,
Mi pH, cuando deseo realizar un tratamiento in situ de biorecuperar un suelo contaminado con hidrocarburos, debo controlar este pH que se encuentra entre 7 y 8. ¿Sí? A eso se está refiriendo acá cuando hablamos de factores que afectan a la biorecuperación. ¿Sí? Los nutrientes, los cuales se precisan con mayor frecuencia, son el nitrógeno y el fósforo, cuyas cantidades son normalmente insuficientes en las locaciones de regeneración. ¿Sí? Entonces nosotros, a partir de un análisis físico-químico o de un análisis químico, donde determinamos la concentración del nitrógeno y del fósforo y del carbono dentro de la matriz, en una matriz suela contaminado con hidrocarburo, por ejemplo, o contaminado con un pesticida o un insecticida, etcétera, etcétera, o con cualquier otro contaminante. Entonces, si nosotros queremos realizar la biorecuperación, debemos conocer primero cuál es la concentración del nitrógeno y del fósforo dentro de esta matriz, y el carbono, para obtener la relación carbono-nitrógeno-fósforo, para obtener 100, 10 y 1. Sí, o de acuerdo al autor 10,505 o 100, 10,01, 10, 100, 505 y así de acuerdo a la relación de dentro. Entonces, nos dice que normalmente son insuficientes. Entonces, debemos dosificar, debemos calcular la cantidad que falta de nitrógeno para completar las necesidades nutricionales, las necesidades nutrientes, y tengamos un mejor desarrollo o un crecimiento más rápido de los microorganismos presentes para que realicen la degradación. ¿Ya? Luego tenemos lo que llamamos el oxígeno, es el aceptor final de electrones, generalmente empleado en procesos biológicos, y también es necesario determinar tipos de reacciones a oxidorreducción catalizadas por enzimas. Entonces, el oxígeno es el que acepta, ¿no? Entonces, necesariamente, nosotros tenemos que darle condiciones aerobias a ese suelo o a esa agua que está contaminada con hidrocarburos, preferentemente vamos a hablar de hidrocarburos, para que sea el aceptor final. Si nosotros no tenemos oxígeno en la matriz suelo, entonces no va a tener un aceptor, ¿no? El proceso se va a llevar a cabo mediante reacciones anaerobias, produciéndose metano, sulfuro de hidrógeno posiblemente, y produciendo malos olores en el área impactada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, no existe una norma que nos diga nosotros debemos tener en el suelo 10% de oxígeno para que se lleve a cabo la biorecuperación vía aerobia. ¿Sí? No como en tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, decimos que 1.25 va a ser el oxígeno disuelto para mantener las condiciones aerobias en un sistema de lagunas aireado, o un sistema de fango activo, tenemos 1.22, que es lo mínimo, la transferencia. ¿Sí? Aquí no existe. Entonces, las experiencias de campo nos han dado de que arriba del 40% las condiciones están aerobias y el tratamiento se realiza. Detenemos por debajo del 40%, ya las condiciones tienden a ser anaerobias y el proceso de biorecuperación aerobia comienza a detenerse. ¿Sí? El aceptor final de los electrones es el receptor de los mismos, y en el caso de un metabolismo aerobio, oxígeno es el aceptor y agua es el producto. Entonces, de esa cadena carbonada que tenemos carbono e hidrógeno, se transforma en dióxido de carbono y agua, y es el aceptor final. La humedad constituye un factor importante en la biorecuperación debido a que los microorganismos obtienen todos los nutrientes necesarios para su crecimiento de soluciones. Entonces, nosotros, cuando introducimos los nutrientes, lo hacemos en forma acuosa, ¿ya? Y estamos colaborando para que los microorganismos obtengan esos nutrientes a partir de esa solución acuosa, ¿ya? ¿Okay? Los factores físicos, dice, son la disponibilidad del contaminante para los microorganismos,
la presencia de agua y la provisión de un aceptor de electrones adecuado, como por ejemplo el oxígeno. Eso, ¿sí? Entonces, disponibilidad del contaminante. ¿Ya? Ahora, los contaminantes pueden acumularse en intersticios microscópicos menor a una micra, demasiado pequeños para que las bacterias lo colonicen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Muchas cosas. Tenemos, digamos, un recorte de perforación, o un lodo, o un suelo que ha sido contaminado con cualquier hidrocarburo y que presenta arcilla en su composición, ¿ya? Y estas arcillas tienen la capacidad de formar microcápsulas donde el contaminante ingresa ahí. Y cuando ingresa ahí, los microorganismos difícilmente llegan a esa cápsula y formen colonias de bacterias para degradar ese contaminante, ¿ya? Entonces, vemos que el suelo está en condiciones organolépticas, ya no huele, el suelo está suelto, está bonito, hacemos un análisis de laboratorio y ¡pum!, nos sale por encima del límite permisible y no podemos explicar. Entonces, romper esa cápsula es muy complicado. Si los microorganismos toman los nutrientes de la fase líquida, la tasa de biorecuperación puede verse limitada por la velocidad con que se produce la desorción. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si nosotros no tenemos, si nosotros a un suelo le falta humedad, tenemos que introducir agua, ¿no? ¿Sí? Y si esa humedad está muy por debajo del rango permisible, entonces la biorecuperación se va a detener. ¿Ya? ¿Y qué pasa por el contrario? Si tenemos exceso de agua, estamos por encima del límite sobre el rango permisible, del rango, entonces, ¿qué hace el agua? El agua en la biorecuperación lo que hace es desplazar el oxígeno presente en la matriz suelo, y convertir el sistema de un sistema aerobio a un sistema anaerobio. ¿Sí? Entonces el exceso de agua también es dañino, es perjudicial porque desplaza el oxígeno. Cuando nosotros tenemos un proceso de tratamiento y viene una lluvia, es fatal para nosotros. ¿Sí? Y si la biopila o el Anfarmi se encuentra expuesto a las precipitaciones pluviales, entonces tenemos que eliminar la humedad, ¿sí? Para volver a restituir las condiciones para que siga el proceso de degradación. Principalmente en la fase gaseosa y la transferencia de gas líquido pueden llevar a convenientes procesos limitantes, ¿sí? Los procesos de tipo in situ no incrementan la disponibilidad, debido a que los contaminantes pueden quedar retenidos en el interior de los intersticios. Los procesos ex situ permiten un mayor control, ¿sí? ¿Ok? Pues seguimos con los factores físicos. Por tanto, el agua debe estar en contacto con los contaminantes y estar presente en cantidades que permitan el desarrollo de las comunidades microbianas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una biorecuperación, entonces tenemos que hacer un balance de masa. ¿Sí? Tenemos 10 metros, 100 metros, o 20, o 1000, o 5000, o 3000 metros cúbicos de un suelo contaminado. Entonces, ese suelo contaminado, ¿qué es lo que tiene? Tiene una masa de contaminante, tiene una matriz suelo, tiene una humedad propia del suelo, de la matriz suelo, ¿sí? Que la suma de esos tres va a ser el volumen total, ¿sí? Pero debemos conocer qué cantidad de agua se debe agregar para entrar dentro de los rangos y pueda llevarse a cabo en mejores condiciones de la biorecuperación, ¿sí? Entonces se hace un balance de masa y obtenemos todos estos resultados, que eso más adelante lo vamos a ver. Los valores de humedad óptima para terrenos no saturados están entre 150 y 250 gramos de agua por kilogramo de terreno seco, ¿sí? Entonces, esto representa entre el 10 y el 30% en peso, ¿sí? Representa entre el 10 y el 30% en peso. En acuíferos contaminados el problema es el suministro de oxígeno, debido a la baja solubilidad del oxígeno en agua.
entre pH 7.5, entre 7.5 y 9 miligramos de agua en agua subterránea. Entonces, debemos tener una concentración de 7.5 a 9 miligramos de oxígeno por litro en agua subterránea. En general, el oxígeno supone el aceptor último de electrones más empleado en la respiración microbiana, y existen otros aceptores. Tenemos acá el el nitrato, nitrito, el sulfato, el hierro, el dióxido de carbono. ¿Sí? Los factores químicos. Entonces aquí vamos a hablar de la estructura molecular del contaminante. Entonces en clases anteriores nosotros hablábamos de contaminantes lineales, ramificados, cíclicos, con doble enlace, etcétera, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo esto afecta a sus propiedades químicas y físicas y su capacidad para ser biodegradado? Dado la capacidad para ser biodegradado está relacionado con factores tales como la solubilidad, el grado de ramificación, el grado de saturación y la naturaleza del efecto de los sustituyentes. ¿Sí? La naturaleza de los sustituyentes pueden ser compuestos, ¿cómo se llaman esto? Esta familia donde está el cloro, yodo, bromo, etcétera, ¿ya? Del halógeno, ¿sí? Entonces, por eso en los pesticidas salen los compuestos clorados, los órganos fosforados, ¿sí? Entonces, de esa estructura del grado de saturación o del efecto del sustituyente, ¿no? La biorecuperación conforma un campo multidisciplinario, combina disciplinas tales como microbiología, ciencia y química del terreno, geología e hidrología y como métodos de ingeniería. ¿Sí? Entonces la biorecuperación no estamos hablando solamente de que es parte del ingeniero ambiental, ¿sí? Es parte de una ciencia multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar un área, muchas veces tengo que conocer la litología del terreno, ¿ya? Y el ingeniero ambiental posiblemente, o el ingeniero químico, o el civil, o posiblemente el industrial no lo conozca perfectamente, ¿sí? Entonces, para eso hay geólogos. Si hablamos de microorganismos, están los biólogos, ¿no? Los biólogos que van a tener una mejor explicación de qué es lo que sucede con todo el proceso dentro de la matriz suelo. Enseguida vamos a hacer vamos a abrir otra clase, ¿ya? Ok, entonces no tiene nada que ver. Aquí hemos acabado el tema. Ya, si hay alguna pregunta, vamos a hacerla. Vamos a responderla. ¿Ya? Ingeniero, buen día. Buen día. El tema de controlar la humedad, ¿ese lo vamos a ver después o lo puedo explicar cortito ahorita? No, Cuando llueve. todo el tiempo nosotros vamos a hablar de la humedad, temperatura, pH, toda la materia, pero el control por eso les decía, ¿no? Nosotros antes de la pandemia hacíamos el laboratorio, y en laboratorio determinábamos humedad, determinábamos pH, temperatura, conductividad eléctrica, cantidad de oxígeno en el suelo, la densidad de parenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces existen métodos para la determinación. Cuando hablamos yo enseguida se va a acabar, después si se acaba vamos a abrir nuevamente y voy a seguir explicando, ¿ya? Si nosotros hablamos de un método, entonces el rango para que se mantenga la humedad es del 10 al 30% en peso. Ya, lo ideal es 15, muchas veces dicen 15, 17, pero casi estamos en 15, ¿ya? ¿Y cómo lo determinamos eso? ¿Sí? Hacemos a través de la saturación de la capacidad de campo. No sé si en suelos le han explicado qué es la saturación de capacidad de campo, qué es la capacidad de campo, ¿ya? Entonces, con ese ensayo nosotros determinamos, ¿ya? Pero esto lo hacíamos en laboratorio, por eso durante toda la asignatura vamos a hablar a lo que es referente a la temperatura,
pH, conductividad, humedad. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Ya, ok. Buen día, ingeniero. Buen día. Una consulta, nos estaba contando acerca de los contaminantes que se quedaban dentro de las cápsulas cuando, o sea, formadas por las arcillas cuando el suelo contenía arcilla. Sí. Entonces, en este caso, si las bacterias no pueden tener acceso a los contaminantes, ¿qué podríamos hacer? ¿Tendríamos que adoptar algún otro método para recuperar el suelo? Es que es difícil, ¿no? O sea, a ver, yo le voy a explicar qué es lo que hemos hecho en campo, en la realidad. No le voy a decir, la teoría dice que hagamos esto. La teoría dice una cosa y allá esta, a veces es totalmente diferente, ¿ya? Nosotros hemos tenido varios casos, un caso, digamos, de arena y otros casos de arcilla, ¿ya? Nosotros teníamos un problema de un derrame ¿conocen el arroyo Clarita? Bueno, el arroyo Clarita se encuentra aquí en Palmasola, ¿ya? Y es un banco de arena muy blanca, entonces un derrame de 176.000 o cerca de 200.000, no sé si son litros o barriles, ¿ya? Litros de petróleo, y entonces contaminó contaminó el arroyo y contaminó las playas de arena. Entonces llegó un momento en que se detuvo la contaminación, se detuvo el proceso de degradación. Entonces ahí comenzamos a trabajar y averiguar el por qué. ¿Por qué? Yo le estoy hablando esto del año 2002, cuando recién estaba comenzando a trabajar en biorecuperación. Yo comencé a trabajar en biorecuperación en el año 2001, ¿ya? Y se presentó este caso que no avanzaba, digamos, sacábamos análisis laboratorio, tenía 100, el otro mes sacábamos, seguía en 101, el otro mes 99, entonces no avanzaba. Entonces encontramos en la bibliografía, algunas bibliografías de que se introducían, pero no había solución. Necesitábamos entonces mantener la humedad en la arena. Necesitábamos ¿cómo podría decirle? Un agente de retención de humedad, y que por diferencia de densidad pueda migrar el agua hacia estos intersticios y pueda extraer el hidrocarburo y mejorar la biodegradación. Entonces, hicimos tres ensayos. ¿Ya? Un ensayo hicimos como agente esponjante o como agente de retención de humedad y agente de retención de oxígeno, hicimos con ¿cómo se llama esto? Acerrín, ¿sí? O la harina de madera, que prácticamente el nombre es serrín, ¿no? Colocamos el 10% del volumen. Si yo tenía 10 metros cúbicos, pusimos 1. Luego hicimos otro ensayo de una mezcla de serrín y estircol vacuno, pero al 20%. Entonces, 10% de serrín, 10% de estircol vacuno, ¿sí? Y luego hicimos el tercero, que era estircol vacuno, solamente al 15%, ¿sí? 15, 20%, ¿ya? Los tres ensayos mantenían la humedad y aceleraban la degradación, pero el ensayo que nos dio mejor resultado fue la utilización solamente de estircol vacuno. Si nosotros teníamos 100 y el siguiente mes veíamos el con acerrín,
que degradaba a 80, el otro bajaba a 70, pero el estircol te bajaba a 20, digamos. Era un descenso muy grande, muy grande. Entonces, desde esa época, yo me he hecho muy amigo del estircol vacuno, lo acepto muy como un medio nutricional porque contiene carbono, fósforo, contiene potasio y muchas otras cosas, y tiene una flora bacteriana bastante diversa, que te ayuda mejor que los surfactantes, mejor que esas recetas que te dicen que te traen, ¿no? Nosotros vamos a no sé si han escuchado, en el medio tenemos estos microorganismos que eliminan los hidrocarburos, ¿sí? Muchos de ellos son probados a nivel de laboratorio, pero no son probados a nivel de campo. Para mí el mejor surfactante, la mejor flora, los mejores microorganismos que pueden existir para la degradación de hidrocarburos es el estircol vacuno. Yo le diré sinceramente que si me dicen ocupar estircol y aquí tengo estas bacterias que van a degradar en 48 horas, prefiero hacerlo con el estircol vacuno. Uno, he probado, por ejemplo, el Superal, he probado el S2, he probado el Biosol, he probado el Remediade, no sé cuánto, unos 7 o 10 productos que dicen que tienen microorganismos y que te degradan en cierto tiempo. De los que he probado, los que mejores han dado resultados para mí ha sido, digamos, el Superol o Superal y el Remediade o Remediade, ¿ya? Pero tienen un pero, ¿no? ¿Sí? Actúan en un rango de concentración de contaminantes, ¿ya? Por ejemplo, el Remediade te actúa cuando la concentración del contaminante es de 20.000. Lo pongo a 50.000, 78.000, no te actúa. No te degrada. ¿Sí? Igual, el Superol te tira a 35.000, 30.000, en ese rango te actúa. Vas más arriba de esa concentración, ya no funciona el sistema, no funciona. Pero si yo agarro y pongo tengo 700.000, 800.000, 500.000, 50.000, 30.000, 20.000, 10.000, a cualquier concentración actúa, funciona. Entonces, aparte de que es un producto orgánico, natural, no es sintético, no es de laboratorio, porque estos componentes, estas bacterias que nos venden, tienen otros productos como son, digamos, estabilizantes, conservantes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Que hacen que se conserve el microorganismo en un estado de latencia para que luego, dándole las condiciones, comience a crecer. ¿Ya? ¿De acuerdo? De esa forma llegamos a retirar el hidrocarburo de las intersticias, de los poros intersticiales, ¿ya? Con estircol vacuno y aumentando la concentración de humedad. ¿Ya? Sí, ingeniero. Sí, ¿Está bien? ¿O se le echa al lado? Mentira. No. Mentira. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a ver este tema que casi no me gusta porque es un poco complejo. Complejo tanto para mí para explicarlo por el hecho, digamos, de que dentro de sus competencias no tienen ninguna materia que pueda, digamos, ayudar a comprender este tema, ¿ya? Son los procesos y transporte de los contaminantes en los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos procesos de transporte,
Vamos a hablar de un sistema muy complejo de cómo los contaminantes se transportan y se transforman a través de los factores suelo, agua o aire, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una introducción, vamos a hablar de que, fíjense lo que nos dice, las emisiones contaminantes al medio ambiente como resultado de procesos industriales, el empleo de productos elaborados y la eliminación de residuos raramente permanecen en el punto de vertido y sin sufrir transformación alguna. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuando nosotros vertimos alguno de estos productos por la eliminación de residuos, rara vez, o sea, raramente permanecen en el punto de vertido, ¿sí? Sin sufrir ninguna transformación. Ejemplo claro. Si ustedes tienen su recipiente para residuos orgánicos o un recipiente para la mezcla total de los residuos sólidos que generan en su domicilio, acumulan o almacenan temporalmente durante el día, un día, 2 días, y luego lo sacan para que la empresa recolectora de residuos los recolecte y se los lleve a una disposición final. ¿Qué sucede si no lo recolecta dentro de eso? ¿No lo sacan ustedes afuera o lo mantienen mayor tiempo, a 2 o 3 días? A ver. ¿Quién me puede decir? Ahí no. ¿A qué? Ok, fíjense entonces, sufren transformación alguna. Entonces, si hay procesos químicos o hay reacciones, redos de reducción, oxidación, que comienzan a transformar estos residuos en otros componentes. Como usted dice, hay una fracción líquida que comienza a lixiviar, a chorrear, si la bolsa está rota, chorrea, hay presencia de malos olores, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se está refiriendo esto, ¿sí? Que raramente va a permanecer en el punto de vertido sin sufrir una transformación alguna. Entonces, todo esto van a sufrir una transformación. Ahora, el transporte se produce a través de mecanismos de advección, dispersión y transferencia entre fases. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del proceso del mecanismo de advección, dispersión y transferencia de fase, todo el tema. Ya más adelante vamos a explicar cada uno de estos puntos, vamos a verlo más claramente. Y en muchos casos, las transformaciones químicas y bioquímicas dan lugar a cambios significativos en la naturaleza de los contaminantes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de eso también, pero principalmente vamos a hablar de la advección, dispersión y transferencia entre fases. Estamos viendo, nos estamos dando el ejemplo de los residuos sólidos. Entonces hay una transformación y de la fase sólida está pasando a la fase líquida a través de los lixiviados. De la fase sólida está pasando a la fase gaseosa a través de las emisiones de malos olores, presencia de sulfuro de hierro, por ejemplo, presencia de algún otro componente que puede dar ese mal olor, ¿sí? Entonces, está explicada esa parte. Dice, se trata de combinaciones de contaminantes y de cada especie en particular puede ser transportada a velocidades notablemente diferentes. Entonces, nos está diciendo que estas combinaciones de contaminantes o de especies de contaminantes tienen velocidades totalmente diferentes en el transporte, ¿sí? Además, algunos compuestos son conservativos. Esto es altamente resistente a transformaciones, mientras que otras reaccionan con bastante facilidad según los medios químicos o bioquímicos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un contaminante o de un compuesto o de un elemento conservativo? ¿Quién puede darme a ver? A ver.
Fácil, ¿no? Fíjense, los metales pesados pueden llegar a través, son conservativos y pueden llegar a través de la cadena trófica alimentaria al ser humano. ¿Sí? ¿De acuerdo? De esos componentes estamos hablando, ¿no? Dice, a menudo los derrames contaminantes de gasolina se extienden a lo largo de distancias considerables y se desplazan verticalmente en sentido descendente, contaminando agua subterránea. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de dando ejemplo la gasolina, debido a su densidad y a su viscosidad, entonces, y a las condiciones litológicas del suelo, va a ocupar grandes áreas o va a penetrar verticalmente, descendiendo hacia las napas freáticas. Eso debido a sus características físicas, que son esas propiedades físicas, la densidad y la viscosidad. Entonces, la difusión de la gasolina hacia la materia orgánica del suelo es función de cada especie química presente en la mezcla, como sucede con su difusión hacia la fase vapor, ¿sí? Cuando vemos que se vaporiza. La mayor parte de los componentes de la gasolina son fácilmente biodegradables y si hay oxígeno y nutrientes se producirá una degradación muy acelerada, ¿sí? Si nosotros comparamos la gasolina con el diésel, fíjese, la gasolina tiene 6 hasta condensado 6, 7, 8, carbono 8, 10, 11, digamos. El 11 aparece el queroseno, 13 aparece el queroseno, de ahí del 15, 20, 21 aparece la gasolina, el diésel. Entonces, si nosotros comparamos un suelo contaminado con gasolina con un suelo contaminado con diésel de las mismas características, observamos de que la gasolina, si le damos las condiciones necesarias, las condiciones ambientales adecuadas, los nutrientes adecuados, entonces ese proceso de biorecuperación puede realizarse en 1 mes, 15 días, 20 días, 2 meses, 3 meses, dependiendo de estas condiciones ambientales que se le den. Pero sin embargo, el diésel, que tiene una cadena carbonada de 18 a 21, el tiempo o su velocidad de degradación es menor, pese a que se le dan las mismas condiciones, es el mismo suelo, las mismas características del suelo, y el tiempo de degradación varía entre 4 y 6 meses. Y en algunos casos lo alargamos hasta 1 año debido a que las condiciones ambientales no están siendo bien controladas, ¿sí? Fíjense cómo influencia la cadena carbonada, el número de carbonos de la gasolina respecto a del diésel. Y si nosotros hablamos del jet fuel, hablamos de hidrocarburo liviano, hidrocarburo intermedio, pesado, los tiempos van a ser mayores. Peor si hablamos de residuos de fondo de tanque, si hablamos de residuos de piletas API, donde se encuentran compuestos ramificados, se encuentran compuestos cíclicos, etcétera, etcétera, ¿ya? La gestión adecuada de residuos peligrosos y la recuperación en la zona contaminada implica la comprensión de los procesos y transporte de contaminantes. ¿Eh? Ahora veamos acá un esquema de algunos de los procesos de importancia que pueden afectar a la transformación y transporte de los contaminantes durante la infiltración vertical. Tenemos acá, fíjense, ¿no? Entonces tenemos aquí el vertido del contaminante C en solución acuosa. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Entonces, veamos la energía solar. Hay una escorrentía, hay una dispersión o hay una interperización del hidrocarburo. Ya ese término ya lo vimos anteriormente. Entonces, por escorrentía se desplaza, hay una dispersión. Por la acción del sol hay una fotodescomposición, ¿sí? ¿Ya? Entonces, al haber esta fotodescomposición y al elevarse la temperatura como un parámetro físico, existe la vaporización, la volatilización y vaporización del contaminante, ¿sí? Pero también al ingresar el contaminante verticalmente hacia la profundidad del terreno,
en los primeros 30 centímetros, o la capa edáfica del suelo, que nosotros la conocemos así, existen los microorganismos. Entonces, fíjense, acá tenemos un proceso físico y un proceso químico, en el cual el oxígeno presente en la atmósfera va a oxidar al contaminante como aceptor de electrón, y por los procesos físicos va a haber la volatilización de los compuestos volátiles orgánicos. Ya en la capa edáfica va a haber la oxidación de ese contaminante, que es vía aerobia a través de los microorganismos presentes. ¿Sí? Hay una. Entonces, esta capa, estos 30, 50 centímetros edáfica, no es mucho el problema cuando se tiene una contaminación o un derrame, pero también estamos dejando desprotegido para una erosión eólica o una erosión hídrica en caso de una precipitación. ¿Sí? Lo estamos dejando sin vida esa área, porque estamos retirando o extrayendo si vamos a hacer un tratamiento ex situ. Pasada esa capa edáfica, entonces ya existen los procesos de absorción. Es aquí donde depende de la calidad o de la litología del suelo. ¿Sí? Hablamos de que es un franco arenoso, areno arcilloso, etcétera, etcétera. O hablamos directamente de arcilloso. ¿Sí? Entonces el contaminante se va a absorber. Se va a absorber. Si llega a pasar, dependiendo de la porosidad donde se realiza la absorción, va a llegar a la infiltración, donde llegamos a un nivel freático, donde se tiene el producto libre y se debe realizar un proceso de descontaminación química. ¿Sí? Ese es un proceso de transformación y transporte del contaminante durante una infiltración vertical. Dice los factores que intervienen. Tenemos factores físicos, tenemos factores químicos, tenemos factores microbiológicos. Y esta capa que nosotros tenemos, donde se realiza el proceso de absorción, va a depender de su porosidad para que la infiltración no llegue hacia las napas freáticas. ¿Sí? Y va a depender también del nivel de la napa freática para que un contaminante migre verticalmente hacia esa napa. ¿Sí? Acá en Santa Cruz fácilmente podemos llegar a las napas freáticas porque cavamos y está el agua ahí, ¿no? Pero en otros lugares tenemos hasta 100, 200, 300 metros de profundidad y no tenemos la napa freática. En el Chaco boliviano estamos hablando de 170 los pozos de agua, 200 metros de profundidad. ¿Sí? Entonces tenemos un buen. Hablemos de la heterogeneidad. ¿Ya? La capa bajo la superficie es muy variable o heterogénea en estructura y textura a lo largo de distancias relativamente pequeñas. ¿Ya? ¿Cómo es nuestra textura acá en Santa Cruz de la Sierra? ¿Quién me puede responder? A ver. ¿Es variable o es uniforme? Aquí no hay ninguno que esté en ingeniería ambiental porque ni siquiera ha plantado una plantita. ¿O han plantado? A ver. Es variable, ingeniero, dependiendo de la zona. A ver, ¿en qué zona vive usted? Bueno, en mi caso yo vivo por la ciudad nomás. ¿Pero en qué zona? ¿Cuál es la zona? Por el zona zoológica. El zoológico, ya, por mi casa. ¿Cómo es? ¿Por qué me dice que es variable? Yo le digo variable dependiendo dónde se encuentre. Por ejemplo, si yo hablara aquí desde la ciudad o hablara desde el valle. No, claro, pues yo le estoy hablando de acá de la ciudad, ¿ya? De la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿ya? En su zona. ¿Es arenoso, es francoarenoso, es arcilloso, areno-francoso? ¿Cómo es? Arenoso, ingeniero. Arenoso. Entonces, fíjense, casi es homogéneo, ¿no? ¿Sí? Si usted me habla de los valles mesotérmicos, me habla del
de la región del Chaco pasando acá a Cabeza solamente, también es otra estructura. Si me habla de las tierras bajas del este, si me habla de la Chiquitanía, si me habla principalmente de la Chiquitanía, vamos a tener el escudo brasilero, ¿no? Un suelo totalmente duro, ¿no? ¿Sí? Entonces es totalmente diferente. A eso se está refiriendo. Entonces, las características que venía de las capas bajo la superficie, eso, ¿no? Tenemos una pequeña gráfica donde tenemos partes que son arcillas, parte que es arcilla limosa, que es limo, arena fina. Entonces, podemos encontrarnos todas estas formaciones que pueden ser una mezcla de todo ello, ¿no? Y dependiendo de cada uno de estos, vamos a tener el transporte del contaminante. Conservación de la masa, ¿sí? Entonces, la descripción del movimiento de un contaminante en un terreno o en un acuífero está basada en la aplicación de las ecuaciones que definen la conservación de la masa. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar la conservación de la masa y los volúmenes, los elementos del sistema una vez definidos los límites, denominados volúmenes de control, y con el desarrollo de la ecuación de la continuidad de mecánica de fluido, ¿ya? Entonces, para poder aplicar la conservación de la masa, entonces tenemos que definir límites, y a esos límites o ese sistema lo vamos a denominar volumen de control, ¿sí? Un volumen de control, ¿ya? Y ahí vamos a aplicar el desarrollo de la conservación de la masa y la ecuación de la continuidad de la mecánica de fluido. El desarrollo de la ecuación de la continuidad para flujos en un medio poroso para obtener las expresiones para compuestos químicos solubles, tenemos esa expresión, ¿sí? Entonces acá tenemos la tasa de acumulación de masa es igual a la tasa de entrada menos la tasa de salida más la tasa de generación de masa. Si nosotros colocamos la tasa de salida de masa en el término, vamos a decir que tasa de salida de masa más la tasa de acumulación de masa. Estos van a ser la salida y la tasa de entrada con la tasa de generación va a ser la entrada, que es lo que llamamos entrada igual a salida, ¿no? O entrada más generación de energía o generación de masa va a ser igual a la salida más la acumulación de masa, que son las expresiones de la ecuación de la conservación de masa. Pero nosotros siempre hemos visto la manera más simple, que es la entrada igual a la salida, ¿sí? Y eso le han debido explicar muchos profesores. La aplicación más simple de la ecuación 2.1 o anterior es el desarrollo de la ecuación de la continuidad unidimensional para flujo a través de un volumen de control abierto. Entonces, si hablamos de un control abierto, entonces no tiene límite, ¿sí? Pero si hablamos de un control cerrado o un volumen de control, vamos a tener límites. Entonces, si el transporte es unidimensional del fluido a través de un volumen de control, las dimensiones X, Y, Z, delta X, delta Y y delta X. Entonces son los incrementos en los tres ejes, cómo se está realizando el transporte. Estamos hablando que en el eje X va a haber un desplazamiento longitudinal, en el eje Y va a haber un desplazamiento a lo ancho de la matriz, y cuando hablamos de delta Z va a haber un desplazamiento vertical, ¿sí? Un desplazamiento vertical. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos, este es nuestro volumen de control. Y fíjense, tenemos el longitudinal, el ancho o transversal, y tenemos el vertical, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos acá la densidad por BZ, entonces aquí tenemos delta Z, entonces va a ser la densidad por el volumen Z más delta Z, porque se está desplazando un espacio. Entonces, en la anterior diapositiva veíamos el desplazamiento solamente vertical, cómo va a ir penetrando hasta llegar
a la napa freática. Nuestro volumen de control está determinado por delta X, delta Z y delta Y. Y fíjense, solamente hemos visto en esta dirección, no hemos visto en dirección Y ni en dirección X. ¿Ya? Entonces tenemos estas expresiones matemáticas que son complejas, y al final vamos a reducir y vamos a simplificar y vamos a tener un sistema que puede ser comprensible y poder determinar estos desplazamientos. Dice, considérese que el movimiento solo se produce en dirección vertical, como les hablaba, y el término de generación es nulo, entonces no hay generación de masa acá. Esto es, no producen reacciones químicas o bioquímicas, no existe. Entonces, si nosotros reemplazamos cada término delta Z por la derivada parcial de la densidad respecto a la derivada parcial del tiempo, y eso va a ser igual a delta Y por delta X, que es el plano transversal o el área transversal por el área y por su velocidad Z de desplazamiento, ¿sí? Menos delta X, delta Y, densidad por BZ más delta Z, que ya estamos en este punto de acá, ¿sí? Donde dice que la densidad del fluido está en kilogramos metro cúbico y la velocidad Z en la dirección Z en metros segundo. Estamos considerando esta dirección, ya no estamos considerando esto. Entonces, cuando nosotros queremos llegar a una solución, hacemos que tomando el límite cuando delta Z tiende a 0, se obtiene la siguiente expresión. ¿Sí? Tenemos esta expresión matemática, que es la derivada parcial de la densidad respecto a la derivada parcial de T, y la derivada de la densidad respecto por la velocidad. Tenemos dos variables, ¿sí? ¿Por qué dos variables? Esta velocidad va a ser diferente en el momento de que cambie la textura del suelo. Y al cambiar la textura del suelo, va a cambiar la densidad del suelo también, ¿sí? Entonces tenemos esas dos variables. Entonces, para flujo multidimensional, la divergencia del vector velocidad es 0, ¿sí? Entonces, el vector velocidad, vamos a tener la derivada parcial de Bx, de Y, de Z respecto, perdón, acá está mal, de T va a ser igual a 0, ¿sí? Respecto al tiempo, aquí me he equivocado yo, estamos poniendo, no, está bien, respecto a de X, de Y y de Z, van a ser igual a 0, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos continuidad en un medio poroso, nos dice que el movimiento del fluido puede ser descrito a escala macroscópica, en la que se estiman velocidades medias, y a escala microscópica en la que se consideran velocidades reales de poros, ¿sí? Entonces, la onda macroscópica tenemos velocidades medias y la microscópica velocidades reales en los poros. ¿Cómo es la velocidad en los poros? La velocidad media se calcula tomando como referencia el contenido de agua del medio poroso y la porosidad, ¿sí? Contenido de agua y la porosidad en el medio poroso. Por eso, fíjense cómo ahora estamos mostrando de que si incrementamos la cantidad de agua a estos poros, el hidrocarburo va a tener que salir por diferencia de densidad y puede ser atacado ya por la biota o por los microorganismos presentes. La ecuación de la continuidad para medio poroso queda entonces, fíjense, lo único que estamos cambiando acá, en esta expresión, en vez de colocar la densidad, estamos colocando el medio poroso. De la misma forma, si agrupamos los términos y haciendo que delta Z tienda a 0, obtenemos la misma expresión anterior que hemos obtenido para la densidad. Lo único que estamos cambiando es la variable. En vez de tener densidad, entonces vamos a tener porosidad como variable. O el contenido de volumen, de agua en volumen. O volumen de agua por volumen de medio poroso, que no está representado por la porosidad. ¿De acuerdo? Y esto nos muestra que los caminos son sinuosos para el transporte de los contaminantes. O sea, no siguen una línea recta o una constante. Entonces pueden
de acuerdo a al medio poroso o la porosidad del suelo, van a seguir el transporte de los mismos. Entonces, el contenido de agua en volumen puede variar considerablemente en el suelo. Toma valores típicos desde menores a 0.01 y hasta mayores a 0.3. ¿Sí? Entonces, en ese rango, prácticamente hablamos de 0.01 hasta 0.3 el valor del contenido de agua. Los balances de masa se plantean para regiones en las que puede ser 0.3 o 0.1 o una media o una aproximación. Entonces la ecuación de la continuidad puede escribirse como y nuevo para un líquido de la divergencia del vector es nula. ¿Sí? Entonces aquí aplicamos las velocidades en un medio poroso, se suele representar mediante la ecuación de la ley de Darcy. ¿Sí? Ahí tenemos la ecuación de Darcy. Fíjense, tenemos la velocidad a lo largo de la dirección del flujo L en metros por segundo, una longitud L, la conductividad eléctrica en metros por segundo, y delta H la pérdida de carga en metros a lo largo de la distancia delta L. ¿Sí? Entonces, esa vez K sub C, que es la conductividad eléctrica, es una constante, que aquí hablamos de que la conductividad eléctrica es función de las propiedades del medio poroso, en particular del tamaño del grano o tamaño de grano efectivo, y de las propiedades de fluido, densidad y viscosidad, que preferentemente está dado por Davis de Weiss en 1996. Tenemos una expresión que es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Del tamaño del grano del medio poroso, la densidad del fluido, ¿sí? Y la otra es la viscosidad dinámica del fluido. Y fíjense, ¿no? Entonces, introduce nuevos parámetros como el diámetro del grano, densidad y viscosidad para determinar la conductividad eléctrica, ¿sí? Y hablamos de una constante de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de la densidad y viscosidad, va a depender de la textura del suelo, ¿ya? Los valores oscilan entre 10 a la menos 3 por segundo, metro segundo para arenas gruesas y 10 a la menos 8 metros segundo para arcilla. La velocidad depende de la sección transversal que atraviesa el flujo. Las velocidades a través de los poros son superiores y en un medio poroso saturado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces es por eso que cuando nosotros hablamos de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 8, nuestro relleno sanitario como mínimo debería tener 10 a la menos, o sea, como lo ideal debería tener una porosidad de 10 a la menos 7 metros por segundo. Que esa es la norma y eso es lo que debería considerarse. ¿Eh? Entonces, el volumen, tenemos ahí de que el volumen de poro va a ser la porosidad, volumen de huecos de volumen de medio poroso. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar aquí y la próxima clase vamos a terminar con este tema, que es la conservación de la masa. Vamos a quedar acá en la conservación de masa para una familia de productos químicos. ¿Ok? Vamos a dejar acá, creo que ya es suficiente, hemos pasado 1:30 de clase, ¿ya? La próxima clase ya pasaremos ya 2 horas por lo menos, el próximo jueves, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero. Ya, pues entonces nos